buenos días, hermanos y hermanas. ¿Cómo están en esta mañana? Bendecidos, gloria a Dios. Por eso estamos en esta mañana que ya es domingo ya. Y es una bendición que el Señor nos regala de la vida de estar aquí. Imagínese usted un grupo de hermanos de esta hora estando aquí, alabando a Dios, vigilando. ¿Y por qué estamos aquí, hermanos? ¿Cuál es el propósito de estar aquí esta noche o esta mañana? Porque no tenías nada que hacer en tu casa hoy. No te dejaron dormir en la casa. No es por eso, ¿verdad? Es por algo más. Yo creo que nosotros hemos venido hoy a escuchar a Dios, la palabra de Dios, pero también hay un propósito. Estamos luchando para poder ganar la vida eterna, para alcanzar la salvación. Porque uno no viene solamente por pasar un momento, porque no tiene uno nada que hacer. Nos desvelamos y estamos en esta mañana por algo mejor, queremos algo mejor. ¿Sí o no? Sí. Así como en nuestra vida diaria, cotidiana, siempre queremos salir adelante, siempre queremos algo mejor para nuestra vida, pero también en nuestra vida espiritual queremos algo mejor. Después de esta vida, Jesús prometió la vida eterna. Hay un cielo nuevo y tierra nueva donde vamos a llegar. ¿Cuántos quieren ir ahí? Gloria a Dios. Por eso estamos aquí. No es porque no tenemos nada que hacer en la casa. A lo mejor los hermanos que no vienen a la iglesia, no, personas que no vienen a la iglesia, si nos ve en este momento aquí, ¿qué nos dirían? Están locos. ¿Qué están haciendo? O sea, a lo mejor para ellos no tiene sentido, pero para nosotros sí, porque sabemos qué es lo que queremos. Vamos conmigo en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 16 y versículo 25 en adelante. El tema de hoy: solo en Jesús hay salvación. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, versículo 25 en adelante. Me digan amén cuando encuentran. Hechos 16, 25 al 34 nos vamos a detenernos. Y damos la lectura a la palabra de Dios, diciendo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dice así: Hacía medianoche, Pablo y Silas estaban cantando himnos a Dios, y los demás presos los escuchaban. De repente se produjo un temblor tan fuerte que se conmovieron los cimientos de la cárcel. Todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los presos se les soltaron las cadenas. Se despertó el carcelero y vio todas las puertas de la cárcel abiertas. Creyendo que los presos se habían escapado, sacó la espada para matarse. Pablo le gritó: no te hagas daño, que estamos todos aquí. El hombre pidió una luz, entró de un salto y después de encerrar bien a los demás presos, se arrojó temblando a los pies de Pablo y Silas. Después los sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero sin más demora les lavó las heridas y se bautizó con toda su familia aquella hora de la noche. Lo había llevado a su casa, allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Palabra de Dios.
Solo en Cristo hay salvación. La salvación, amados hermanos, Dios nos da. La salvación es un regalo de Dios. Porque si vemos en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 3 y versículo 16, nos dice la palabra de Dios que así amó Dios al mundo, que envió a su Hijo único. ¿Por qué mandó Él a su Hijo único? Para salvarnos, para que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos da a su Hijo, Dios nos da a su Hijo para nuestra salvación. Es un regalo de Dios la salvación. ¿Qué hora era cuando estaban Pablo y Silas orando? ¿Qué hora era, dice la Biblia? ¿Alguien se recuerda? Como a medianoche. ¿Y qué hora es ahorita? Como a medianoche estamos, ¿no? Y algo así ellos pasaban en aquel momento. Pablo y Silas, me imagino yo que hacían vigilia. Y hubo liberación, nos dice la palabra de Dios, que no nos vamos a entrar ahora ahí porque no es el tema, pero dice la palabra de Dios que ahí se rompieron las cadenas. Fueron liberados. Hoy nos vamos a centrar donde dice, después en el capítulo 30, después los sacó afuera y les preguntó: señores, ¿qué debo hacer para salvarme? ¿Qué debemos hacer para salvarnos? No sé si ha preguntado usted alguna vez. Esta persona, nos dice la palabra de Dios, que les pregunta a Pablo y a Silas: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Es el primer paso, amados hermanos. Ten fe en el Señor Jesús y te salvarás. Y probablemente nosotros hemos escuchado esta expresión: ¿crees en Jesús? Dice, si crees en Jesús ya sos salvo, dice. No es exactamente así, porque más adelante, en este momento, todavía el carcelero, nos dice la palabra de Dios, el que cuidaba a los presos, todavía él no ha aceptado. Él está preguntando: cree en Señor Jesús, te salvarás tú y tu familia. Todavía esta persona todavía no ha dicho: sí creo. Pero a veces algunos interpretan la Biblia, ahí nada más se quedan. Cree en el Señor Jesús y ya eres salvo, ya estás salvado ya. No, hay algo más que debemos hacer. Cristo ha venido a salvarnos, eso es verdad. Dios nos dio a su Hijo para salvarnos. Entonces, amados hermanos, vamos a ver, nos dice la palabra de Dios: le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. El carcelero, sin más demora, les lavó las heridas y se hizo bautizar con toda su familia en aquella hora de la noche. Ahora sí, ¿cómo es que responde el carcelero? Después que se le predicó la palabra de Dios, ¿será que él se resistió? Dijo: no, mejor otro día. Ay, me bautizo el otro año. Déjame perseverar primero. Cásense, hermanos. No, después. Todavía no hay fe, hermano. Se necesita fe. Porque eso nos dice, primeramente se necesita fe. Solo en Jesús hay salvación, sí.
pero hacemos lo que Jesús nos está pidiendo. O a veces, amados hermanos, nos hacemos, no sé, como que no nos está hablando Dios. A veces nos hacemos sordo a la palabra de Dios, pero hoy el Señor nos dice a nosotros que es necesario. Esta persona, después que le anunciaron la palabra de Dios, sin más demora, dice la palabra de Dios, se hizo bautizar con toda su familia en aquella hora de la noche. Todavía no había amanecido. Todavía no había amanecido. ¿Y cuánto tiempo a veces? Yo creo que ustedes no, hermano, pero por si alguien, a veces nos hacemos el fuerte, no queremos hacer nuestro sacramento, lo que Dios nos está pidiendo. Creemos en Dios. Y es que no basta con decir yo creo en ti, Señor. No basta. Porque nos dice en la carta de Santiago, no basta decir yo creo en Dios. Porque dice la palabra de Dios, hasta los demonios creen, pero tiembla. Tener fe, creer en Dios, es yo hacer la voluntad de Dios. Yo hacer lo que la palabra de Dios me está pidiendo que haga. Y cada uno de nosotros, el Señor nos está pidiendo algo. Hoy en esta noche, en esta mañana. El Señor siempre nos habla, queridos hermanos. En estos tiempos siempre podemos escuchar predicaciones en YouTube o en diferentes plataformas. A veces escuchamos a los sacerdotes predicar y ahí está la palabra de Dios. Y escuchamos, puede ser que usted escuche en la mañana o en la tarde, qué bueno, pero estamos haciendo lo que Dios nos está pidiendo. ¿Cuánto tiempo llevamos en la iglesia perseverando? Estamos haciendo lo que la palabra de Dios nos está pidiendo, porque, amados hermanos jóvenes que están aquí, no es en vano que estamos perdiendo nuestros sueños, sí. Por algo, queremos algo de Dios, queremos nuestra salvación, queremos la vida eterna. Aquí, tal vez estamos sufriendo, como dijo alguien hace rato, un hermano. Allá ya no va a haber tristeza, ya no va a haber dolor, ya no va a haber migración, pues, ya no va a haber ladrón, ¿quién nos va a robar? Nadie. Porque así nos dice la palabra de Dios, donde la polilla ni el ladrón va a llegar, no puede entrar allá. Estamos luchando y estamos en esta noche por nuestra salvación, y solo en Jesús encontramos esa salvación. Solo en Cristo, no en ningún presidente, hermano, ni en ningún gobernador, ni en ningún brujo. Yo no sé si en ninguno de eso no vamos a encontrar la salvación en ellos, más que solo en aquel que dio su vida por cada uno de nosotros. Él derramó su sangre por amor, para salvarte a ti y a mí, por la salvación. ¿Y cuántos queremos ser salvados? Amén. Pero a veces, amados hermanos, queremos que Jesús baja personalmente. Dios nos está pidiendo cambiar cada día, pero queremos a veces que Jesús venga. Pero es que Dios ha dejado su palabra, y a través de la palabra de Dios podemos alcanzar la vida eterna. Había una vez una persona que confiaba en Dios, que tenía fe, según él, que tenía fe en Dios. Decía él, no, Dios me va a salvar. En un pueblo, él vivía en un pequeño pueblo, y dice que empezó a llover fuerte y el agua empezó a subir.
y se dieron cuenta las autoridades que se iba a hundir esa ciudad, y pasaron a avisar: por favor salgan todos porque nos vamos a hundir. Y había un hombre ahí, decía: no, yo confío en Dios, tengo fe, Dios me va a salvar, dijo él. Y se fueron los que estaban anunciando, y empezó el agua a subir. Ya iba como 2, 3 pies, ya podía pasar un pequeño bote o barco, no sé cómo lo llaman. Entonces pasaron, tocaron la puerta: salte, vámonos, porque el agua se va a subir más. ¿Y qué dijo esta persona? No, Dios me va a salvar, dijo él, tenía fe según. Entonces se fueron, no quiso subir. El agua ya, hermano, ya iba a la mitad de la casa, mejor subió en el techo, y dice que pasó un barco más grande. ¡Ey, vámonos! ¡Súbete! ¿Y qué hizo el Señor? ¿Se subió? No se subió él. Dijo: no, Dios me va a salvar. Y subió el agua hasta el techo, y él esperando que Dios iba a bajar en persona a rescatar a él. Y dice que tan de repente vino un helicóptero, soltaron el lazo: súbete, vámonos. ¿Se fue? No se fue, se quedó y dijo: no, Dios me va a salvar, dijo. Y se fue y subió el agua y se murió. Llegó allá con San Pedro y dice que llegó bien enojado, que por qué Dios no lo salvó a él. Todavía llegó a reclamar, y Dios le dijo: te mandé un barco, te mandé otro más grande, te mandé helicóptero, y no te quisiste salvar, no quisiste salir ahí. Entonces, amados hermanos, se está siendo predicada la palabra de Dios y no queremos a veces entender. Pues más, a veces usamos excusa: el otro año, Señor, dame otros 6 meses más. Y Dios nos da, porque Dios es compasivo. Voy a arreglar mi vida, Señor, pero dame, no sé cuánto tiempo usted ha pedido, puede ser que usted no, pero eso pasó conmigo. Yo le decía al Señor: Señor, dame, hasta ponía la fecha, y cuando llegaba la fecha, ¿qué creen ustedes? Le pedí otra fecha, hermano. Yo decía: Señor, dame un poquito más. Y Dios es compasivo con nosotros, pero a veces queremos que Dios baje a decir las cosas. Y Dios está hablando a través de su palabra. Dios nos dejó su palabra, y la palabra de Dios nos sirve a nosotros para poder alcanzar la salvación. No seamos pues como esta persona que le mandó 1, 2, 3 y no quiso subir. A veces ha pasado así en nuestra vida. No queremos escuchar. Sube un hermano aquí y nos predica de la palabra de Dios y nos anuncia la buena nueva, como Jesús mandó a sus discípulos: vayan y predican la buena nueva, bauticen, para que podamos alcanzar la salvación. Esta persona, amados hermanos, él sí creyó, él sí tuvo fe, se salvó él y su familia. Sin más demora, dice, les lavó las heridas y se hizo bautizar con toda su familia aquella hora de la noche. Él no dio tiempo, él no pidió tiempo. Si podemos ver aquí, él no dijo: gracias por predicar la palabra de Dios, pero venga la otra semana voy a bautizar. No, de una vez. Usted quiere su salvación. ¿Cuántos quieren la salvación aquí? Estamos dispuestos, amados hermanos, a cambiar un poco más, porque sí, el Señor nos pide, ya estamos en el camino de Dios, pero hay veces que debemos dejar algo. Cada vez que nosotros acercamos a Dios, Dios nos pide a nosotros cambiar. Dios nos pide a nosotros nuestra santidad para poder acercar a Dios. Y eso, amados hermanos, a veces duele. ¿O a usted no le duele? Ese silencio dice todo,
Sí duele, porque Dios nos pide algo que a veces ya estamos acostumbrados a hacer, y Dios dice: eso no está bien, déjalo. Es necesario si queremos alcanzar la salvación. Dice: los había llevado a su casa y allí preparó la mesa e hicieron fiesta con todos los suyos por haber creído en Dios. Amados hermanos, esta persona se hizo bautizar, él y su familia, por la fe. No solo es creer. Vamos a leer lo que dice la carta de Santiago en el capítulo 2 y versículo 14. Podemos ver que no basta solamente la fe, nos dice la palabra de Dios. En la carta de Santiago, en el capítulo 2 y versículo 14, dice así: hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni comer, y ustedes les dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense, sin darles lo necesario para el cuerpo, ¿de qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Y sería fácil decirle a uno: tú tienes fe, pero yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe a través de las obras. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Pues bien, pero eso lo creen también los demonios y tiembla. Será necesario demostrar, si no lo sabes todavía, que la fe sin obras no tiene sentido. Abraham, nuestro padre, no fue reconocido justo por sus obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Ya ves que la fe acompaña a sus obras, y por las obras su fe llegó a la madurez. Palabra de Dios. No solo basta, amados hermanos, de creer. Dice: tú crees que hay un solo Dios. ¿Cuánto creemos que hay un solo Dios? Creemos. ¿Y qué hace el demonio? Dice: también cree, pero ¿qué le pasa a ellos? Tiembla, porque hay poder en Dios. Ellos tiemblan. La fe para salvarnos se necesita las obras. Cuando Dios le habló a Abraham, ¿qué le pidió Dios a Abraham? Que sacrificara a su hijo. ¿Cuántos hijos tenía Abraham? ¿Ustedes se recuerdan? Uno. Ustedes estaban en ese entonces. Uno, nos dice la palabra de Dios. Y no es fácil para sacrificar a un hijo. Si algunos tenemos 2, 3, 4, 5, ¿usted cree que es fácil sacrificar a un hermano? No, es algo. Por eso hace rato les decía que Dios nos pide algo que nos duele. Me imagino yo que a Abraham pues le dolía, es el único hijo, y Dios había prometido que yo te voy a multiplicar tu descendencia, y después Dios dice: dame a tu hijo. Es algo difícil, amados hermanos, que Dios nos bendice ahora y después Dios como que nos quiere quitar. Ah, no, Señor, si así es, mejor ya no voy a la iglesia, decimos a veces. Si es así, Señor, no, mejor no. Pero Abraham creía en Dios. Abraham no solo tenía fe, sino que no basta solamente la fe, sino que también la acción. No podemos decir, como esta persona que yo les puse el ejemplo hace rato. Él tenía fe, sí, tenía fe,
y Dios le mandó 1 y 2 y 3 veces, ¿qué hizo? No quiso tomar una acción, no quiso agarrar de ese lazo, no quiso subir en la barca. Y a veces así nos pasa. Tenemos fe, Dios nos está hablando en su palabra, pero no queremos tomar una acción a veces. No queremos obrar. Y nos dice hoy la palabra de Dios que Abraham agarró a su hijo y se fue, hermano. Llevó leña, llevó todo y empezaron a acomodar. Tiró a su hijo ahí cuando Dios le habló. No. Ya vi tu fe, te dijo el Señor a Abraham, que eres capaz de dar todo. Nosotros somos capaces de dar todo a Dios. No sé si apenas a veces damos nuestro tiempo a Dios. Las migajas, dice el hermano. Y es verdad, amados hermanos, a veces no queremos dar tiempo con el Señor, no queremos pasar tiempo con Dios. Pero hoy la palabra de Dios nos dice, si queremos nuestra salvación, no solo basta con creer. Dice, tú crees que hay un solo Dios, pues muy bien, pero eso lo creen también los demonios y tiemblan. Será necesario demostrar, si no lo sabías, que la fe sin obras no tiene sentido. No tiene sentido. Es necesario ir a la acción para poder salvarnos. ¿Usted se quiere salvar? Porque si usted se duerme, hermano, ¿qué tal si en ese momento va a pasar el barco? Se va a quedar. Despiértense. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Amén. Dale fuertes palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que una fe con obras, cuando, amados hermanos, empezamos a hacer las obras también, no solo la fe, es cuando nosotros empezamos a madurar espiritualmente. Porque si no, no hemos madurado. ¿Cómo estamos con nuestra vida? Si queremos la salvación, no, pues sí, yo también, todos queremos, por eso estamos aquí en esta mañana. Pero estamos dispuestos entonces tomar acción, hacer algo, obrar, nos dice la palabra de Dios. Porque no solo podemos quedar con la fe, creemos en Dios, creemos que Él ha venido a salvarnos, creemos que Dios ha dado su vida por nosotros en aquella cruz de Calvario, lo dio todo por amor. Pero si no le hacemos caso a la palabra de Dios, cuando Dios nos pide a nosotros cambiar, Dios le pide a esta persona cambiar, y Él lo hizo, se hizo bautizar. No esperó, nos dice la palabra de Dios, no esperó que amaneciera. Si nosotros, amados hermanos, vamos a tomar esa acción, nosotros también seremos salvos. Donde Dios está, donde Dios promete la vida eterna. Hace rato, bueno, ayer, porque ya estamos en la mañana, pasaron, bueno, unos hermanos tocar la puerta. Y yo ya estaba de salir, pero mejor lo abrí la puerta y me dice: ¿por qué usted cree que está pasando todas las cosas malas? ¿Será que es tiene que ver algo con nosotros los humanos, o el diablo, el demonio? Dice, o Dios tiene la culpa. ¿Quién tiene la culpa?, me dice. Pues yo creo que nosotros tenemos la culpa, porque no hacemos caso a la palabra de Dios. Le dije a él: no, pero esto va a terminar, me dijo. Y citó lo que el hermano citó, Apocalipsis 21:4. Pero al final Dios les enjugará, ¿cómo es? Los va a secar sus lágrimas. Dice, al final Dios los secará sus lágrimas y todo va a estar bien, dice él. Entonces yo le digo, sí es verdad, pero si ponemos en práctica la palabra de Dios, porque si no, porque hay dos caminos, uno que va
a la perdición y otro que va a la salvación. Si nosotros hoy, amados hermanos, vamos a poner en práctica la palabra de Dios, claro que sí, seremos salvos, estaremos con Dios, como dice la palabra de Dios, pero sin antes poner en práctica. Si hoy no obedecemos a Dios, ¿qué hay de nosotros? Dice, me decía él que al final es como decir, todos van a salvar, se va a ir el mal, pero no, si nosotros no vamos a obedecer a Dios, nadie va a ir en el cielo, porque así nos dice la palabra de Dios. No es porque uno lo dice, sino que Dios nos dice en su palabra. Tanto amó Dios al mundo que envió a su único Hijo para salvarnos. Usted hoy en esta noche, ¿quieres renovar tu fe con Dios? Usted hoy en esta mañana, uno está acostumbrado a decir noche, ¿verdad? Todavía es noche, pero ya ha amanecido. Queremos entregar nuestra vida a Dios, renovar la fe, decir, Señor, aquí estoy y estoy dispuesto a hacer lo que me pides. Quiero cambiar, quiero dar lo mejor de mí, quiero pasar más tiempo contigo, quiero obedecer tu palabra. ¿O queremos esperar hasta que Jesús baja personalmente? Porque sí, Jesús va a venir, pero va a venir, nos dice la palabra de Dios, rodeado con sus ángeles. Va a venir a salvar a su pueblo, pero ¿cómo nos va a encontrar el Señor? Ya estamos listos. ¿Cómo nos va a encontrar el Señor? Tal vez estamos aquí, pero ¿cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra vida espiritual? Porque lo dentro es lo que Dios mira. Nosotros, amados hermanos, no podemos ver lo exterior, pero Dios ve lo más profundo de nuestro corazón. Podemos decir que estamos bien y estamos viviendo momentos difíciles, puede ser. Dios lo sabe. Dios conoce nuestro corazón. Dios conoce con qué pecado estamos luchando. Dios conoce, amados hermanos, si tenemos fe o si obramos conforme Dios nos está pidiendo. Hoy en este momento yo quiero que vamos a entrar en oración, pero una oración, amados hermanos, que yo les voy a invitar que nos desconectemos de todo, porque estamos esta mañana aquí. No venimos a perder nuestro tiempo, venimos a recibir la fortaleza de parte de Dios. Usted quiere ser fortalecido espiritualmente. Usted quiere su salvación o se quiere quedar aquí. ¿Verdad que no se quiere quedar aquí? No, cuando llega enfermedad, pues cuando pasa algo a uno, no queremos ir. Nadie se quiere ir, hermano. Queremos llegar con Dios. Queremos nuestra vida allá en el cielo, pero cuando hay algo, a veces también tenemos miedo. ¿Por qué? Porque no estamos preparados. ¿Por qué? Porque no estamos listos a veces. Pero hoy vamos a pedir la fortaleza de parte de Dios. Vamos a pedir a Dios que nos dé su gracia para poner en práctica su palabra. Vamos a pedir a Dios la fuerza que necesitamos de decir, sí, Señor, aquí estoy. De decir, sí, Señor, me comprometo a servir. Me comprometo a hacer tu voluntad. Me comprometo a seguir tu camino. Porque Jesús nos dice en su palabra que Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a ir al Padre si no es por Jesús, nuestro Señor. Nadie va a ir. Entonces, amados hermanos, si Él es el camino,
debemos de seguir los pasos del Maestro. La verdad, Él tiene toda la verdad. Todo lo que Él nos dice en su palabra se va a cumplir. Se va a cumplir o se está cumpliendo. Yo te invito a que te pones de pie en este momento.